Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Hay una palabra de Jesús en este discurso, en estas palabras de tanta intimidad que están tomadas precisamente de los últimos momentos de la vida de Jesús y que nosotros como Iglesia hoy de alguna manera recordamos como haciendo memoria. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Palabras que Jesús deja a sus discípulos como consuelo en momentos previos a su muerte, a su pasión y a todo lo que vendrá luego. Hoy estas palabras de Jesús resuenan en nosotros de una manera muy fuerte y en el contexto en el que vivimos se convierten también en una invitación al consuelo, a la confianza, a la esperanza. Ojalá que dejemos resonar estas palabras tan cercanas de Jesús. No se inquieten, no dejen que su corazón se turbe, no dejen que el corazón se mueva interiormente, destruyendo tal vez la alegría, la esperanza, la fe. Es una invitación de Jesús a ponernos en sus manos, a confiar en Él, a dejar nuestras inquietudes y preocupaciones, que son genuinas, pero sobre todo renovando la actitud de la confianza. La invitación de Jesús no es una invitación vacía y se refuerza con una proclamación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Meditando estos días estas palabras, me parecía que podían ser una ocasión propicia para redescubrirlas como coordenadas, como una guía o orientación para vivir estos días y sobre todo los que vienen después de toda esta vivencia tan particular de la pandemia. Una situación inédita que nos ha quitado toda certeza, que nos ha movido el piso, como decimos habitualmente, nos ha quitado seguridades, nos ha quedado sin orientaciones y seguramente que en momentos nos sentimos perdidos, demasiadas voces llegan a nosotros y que a veces antes que ayudarnos nos confunden. La preocupación por la vida propia, la vida de lo que amamos, el valor de la vida, evidentemente que ha adquirido otro sentido. Y precisamente a Jesús, al proclamarse como camino, verdad y vida, nos hace interrogarnos sobre nuestros rumbos, sobre nuestras certezas y sobre nuestras valoraciones. Jesús dice, yo soy el camino. En un tiempo en que precisamente no tenemos claro el rumbo y los caminos por donde venimos transitando se han desdibujados. Como decíamos, por momentos estamos desorientados y tenemos que tomar decisiones y elecciones, pero tenemos más incertidumbre que seguridad. Y allí esta proclamación de Jesús nos invita precisamente a redescubrir que nuestra vida de fe, nuestra vida de encuentro, y por qué no toda nuestra existencia, es un caminar donde a veces tenemos pasos más firmes, otras veces nos cansamos, otras veces se nos presentan como varias opciones ante nosotros y no sabemos cuál definir. Pero sobre todo, como dice el dicho, el camino se hace al andar. Y lo peor que podemos hacer en un camino es detenernos. Podremos ir con un ritmo más lento, podremos ir, en todo caso, detenernos para descansar, pero nunca salirnos del camino, nunca desorientarnos, o nunca quedarnos al borde del camino. Que podamos transitar este tiempo, y sobre todo el que viene luego de estos días, con la certeza de que Él nos orienta, con la certeza de que Él está a nuestro lado caminando. Y con la certeza sobre todo de que Él nos marca un horizonte, el horizonte de la confianza, del amor, el horizonte del servicio. Que podamos en estos días pedir al Señor que Él nos oriente, que podamos redescubrir cuáles son esos horizontes que tenemos que definir nuevamente. Tal vez teníamos muchos objetivos, buenos deseos, hasta proyectos,
y que muchos eran genuinos, pero hoy muchos han quedado en la nube, han quedado como allí perdidos y necesitamos recuperarlos. Nadie vive en plenitud si no tiene un horizonte. Cuando tenemos un horizonte, entonces nos atrevemos a seguir caminando. Que el Señor nos haga renovar esa certeza. Jesús dice, yo soy la verdad. Y más que nunca, una pandemia ha puesto en crisis todas las certezas de verdad que a veces teníamos, o muchas de ellas, muchas que venían a veces de la cultura de la ciencia. Hoy pareciera que la ciencia no lo puede resolver todo, que no puede llegar con premura y rapidez a, por ejemplo, solucionar el tema de una enfermedad, que tiene respuestas y que es posible que lo consiga, sí, pero su omnipotencia, que parecía que cada vez más abarcaba cosas y situaciones, hoy ha quedado demostrado que no es así. Y simplemente sirve para que aceptemos que nunca podemos tener la certeza absoluta, que siempre necesitamos como ir redescubriendo nuestros caminos y también las verdades que nos sostienen. Nos ayuda también a descubrir que hay cosas que nos superan y que no todo entra en los criterios de la ciencia, no todo puede ser medido, no todo puede ser explicado, no todo puede ser resumido a una fórmula, sino que hay un misterio que nos supera. Jesús, al proclamarse como verdad, nos está invitando a abrirnos precisamente a ese misterio que muchas veces llega desde la contemplación, desde el silencio. Misterio que a veces nos supera también en nuestras capacidades, porque no lo podemos reducir a una explicación. Pero también redescubrir en este tiempo a Jesús como verdad nos abre ante la pregunta y el discernimiento de muchas voces que llegan a nosotros. Más que nunca hoy tenemos que distinguir lo verdadero de lo mentiroso. Más que nunca hoy tenemos que descubrir lo que son simplemente opiniones y a veces deformantes de la realidad, de aquellas certezas que se construyen en comunidad, que se construyen incluso con aquellas cosas que la ciencia sí puede hoy decirnos y está habilitado para hacerlo. En un tiempo donde pareciera que hay muchas verdades, muchas opiniones, muchos criterios, Jesús, al proclamarse como verdad, nos invita al discernimiento, a la meditación, a la orientación de descubrir con una capacidad crítica qué es cierto, qué es verdadero, qué es mentira, qué nos deforma la realidad. Eso en relación a la fe y en relación a muchas cosas y vivencias comunitarias. Hoy no podemos no escaparnos a un discernimiento crítico y fundado de todo lo que se dice, porque si no podemos hacer mucho, mucho mal a nosotros mismos y a otros cuando no discernimos desde la verdad todo lo que escuchamos. Por último, Jesús se proclama como la vida, y en un tiempo donde nuestra vida se siente amenazada, donde la salud es algo tan débil, y donde la posibilidad de la muerte no es algo lejano, entonces es un momento donde adquiere mucho más sentido y valor la vida propia, la vida de los que amamos, la vida de toda persona, particularmente de los más vulnerables. Y Jesús nos invita a vivir esa vida en plenitud, a redescubrir el valor y el sentido de nuestra propia vida a la luz de su propuesta de vida. Él nos trae vida, Él es vida. Una vida que no se reduce solamente a satisfacer nuestras necesidades materiales, biológicas, sino que también el Señor nos invita a descubrir que hay una vida más allá de nuestros esquemas, más allá de nuestras gratificaciones, más allá de nuestros logros, incluso, insisto, aquellos que son genuinos y que todos deseamos tener. Una vida que supera lo cotidiano y que se abre a la trascendencia, una vida que es plenitud también cuando lleguemos a la casa del Padre. Como bellamente dice, hay muchas habitaciones para ustedes en la casa de mi Padre, y nos habla de abrir también el horizonte de esa vida eterna, vida que le da sentido y plenitud a la actual,
no para abstraernos de lo que vivimos, ni mucho menos de la búsqueda de la justicia para todos, pero que cobra sentido precisamente solo a partir de la promesa de vida eterna. Pidamos en este día la gracia de renovar nuestro horizonte. Este camino que Jesús nos propone que recorramos tiene un horizonte, debe tener un horizonte. La pandemia nos ha quitado un poco ese horizonte que traíamos y nos hace buscar uno nuevo, renovado. Que el Señor nos dé luz para descubrir no solo en Él la verdad, sino para que tener un discernimiento lúcido de todo lo que nos llega y todo lo que nos dicen. Que el Señor también, en este momento y en este contexto, al proclamarse como vida, nos ayude a valorar toda vida humana, a valorar la vida cotidiana, la inmensidad del llamado de Dios y la vida que significará encontrarnos definitivamente con Él y con los que amamos. No nos inquietemos, como dice Jesús, confiemos en Él y descubramos una vez más que Él es promesa de un camino verdadero, de una verdad que nos sostiene y una vida que se vive en plenitud. Que así sea.